Después de haber solucionado un problema técnico que nos tuvo separados durante varios días, retomamos nuestros encuentros para compartir política peronista ya en el encuentro número 19. Pues nos faltan solo 6 para completar todo el plan de la Escuela Superior Peronista y hoy vamos a empezar uno de los temas fundamentales en el peronismo, eh, referido ni más ni menos que a lo mejor que tenemos, que es nuestro pueblo. Siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, seguimos compartiendo con ustedes política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Y recordamos siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, que es ni más ni menos que la verdad número 15 del justicialismo peronista. Y como siempre, como en todos los encuentros, vamos a recordar el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Nos quedan, decía, 3 capítulos realmente importantes. Este que vamos a empezar hoy referido a nuestro querido pueblo argentino, el capítulo que es el capítulo 10, el capítulo 11 está referido ni más ni menos que a nuestro movimiento nacional peronista, y el capítulo 12, que lo vamos a dividir en 3 partes, se refiere al último tema al que hicimos referencia recién, a la soberanía de la nación, a la soberanía de la nación, o mejor dicho, a la política peronista internacional. Y empezamos entonces el capítulo 10 referido al pueblo, y veremos hoy solamente 2 temas. La vida política del pueblo antes de Perón. Primero, la vida política del pueblo, y después analizaremos la realidad de nuestro pueblo antes de la llegada del peronismo. Mañana, si Dios quiere, veremos el pueblo, la vida del pueblo después de Perón, o sea, durante el gobierno peronista, para en el tercer encuentro referirnos o compartir con ustedes la organización política del pueblo, que tiende a lograr la unidad nacional, aglutinar libremente al pueblo tras doctrinas que no afecten a la esencia del ser nacional, sino que coadyuven al logro de los objetivos de la doctrina nacional, la despersonalización de los partidos políticos, o sea, lo que Perón llama el destierro del caciquismo, lograr el ejercicio de las funciones políticas por parte de todos los sectores del pueblo, la participación de todo el pueblo en la vida política, la defensa y consolidación de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la nación, constituir organizaciones estructuradas de acuerdo con el orden establecido en la Constitución Nacional, y por último, el tema tan importante de la educación política del pueblo para convertir a la masa en pueblo, como nos dice Evita, a la masa sin conciencia política ni social, sin organización ni personalidad social y política,
convertirla en pueblo con conciencia social y política, con organización social y política y con personalidad social y política, sin la cual no podemos tener, como dice el general, un gobierno nacional y popular permanente. Porque como nos pasó en el 2015, un pueblo sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social es fácilmente engañado, como le sucedió a muchos de los argentinos en 2015, y así no fue. Empezamos entonces con la vida política del pueblo. La política es un obrar esencialmente humano. Quítese de la realidad el factor hombre o mujer y desaparece por completo la función de esta ciencia. Esta base humana condiciona inexorablemente la cualidad humanística de la política. Cuando se olvida al pueblo, escuchemos compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, la descripción de lo que nos pasó los últimos 4 años, cuando se olvida al pueblo, la acción política se deshumaniza y entra en el más avanzado de sus grados de corrupción, como estamos comprobando lamentablemente en estos últimos meses de 2020. Estamos en agosto de 2020. Cuando el hacer político se desentiende del pueblo y actúa en función de intereses personales o de círculo, la política ha degenerado en politiquería, como nos pasó últimamente. Perón lo dice así: las más hermosas concepciones de la política necesitan imprescindiblemente del pueblo y del calor popular, pues siempre es el pueblo el que llega a realizarla. Merced al espíritu vivificador del pueblo es que la idea se transforma en acción y la acción en obra, nos decía el general el 1 de mayo de 1949. Por lo tanto, solamente el pueblo puede dar vida a la política, ya que ésta es fundamentalmente un obrar humano y de necesarias concreciones empíricas. La vida política del pueblo argentino puede enfocarse a través de un amplio panorama durante el transcurso de su historia política. Dicho enfoque permite dividir esa existencia en 2 grandes épocas que están configuradas merced a profundos rasgos que caracterizan e individualizan perfectamente a cada una de ellas. El límite que demarca la frontera entre esos 2 espacios de tiempo lo constituye una zona que corre desde 1943 a 1945. Esa zona es algo gris y desdibujada en sus contornos durante cierto lapso, pero asume caracteres propios y fisonomía particular y concreta durante el 17 de octubre de 1945, donde un pueblo realmente, una masa convertida en pueblo por Perón, por un trabajo de 2 años incansables, un pueblo logró sacar a su líder de la cárcel porque se organizó. Primero tuvo conciencia de que si no lo hacía perdía todos los derechos que había adquirido. Se organizó en 4 o 5 días. En un día organizaron y pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche una vez solucionado el problema. Eso es un pueblo consciente, organizado y con personalidad. Y se solidifica marmóreamente esa historia, diríamos, el 24 de febrero de 1946, con la primera elección donde ganó Perón,
y la del 11 de noviembre del 51, en la que ganó por segunda vez consecutiva la presidencia de la República Argentina. Hasta 1943-45, y salvo un interregno popular, o sea, el de Irigoyen de 1916 a 1922, corre la primera época de la vida política nacional, que es la era anterior a Perón. Desde 1943-45 en adelante, el pueblo argentino emerge a la luz del peronismo. Emerge a la luz del peronismo. Y vamos a ver entonces este periodo anterior a Perón en la historia argentina de una manera muy somera, como para entender de qué estamos hablando. Esta época admite una subdivisión en dos periodos que nace de la misma naturaleza de los hechos históricos. A saber, en primer lugar, el periodo de la independencia política y organización estatal, o sea, de 1810 a 1853. Los años que corren entre la Revolución de Mayo y la organización del Estado argentino, o sea, el de la Constitución del 53, llevan de suyo la característica política siguiente. El objetivo fundamental que perseguían las Provincias Unidas del Río de la Plata era la obtención de su independencia política. Ante tal meta, cedían todos los demás propósitos porque el primero era vital, pues hacía a la existencia misma de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que todavía no se llamaban Argentina. Ese estado de necesidad superaba en trascendencia por el momento a cualquier otro problema que pudiera presentarse. Se trataba de la vida del pueblo, no de las formas o modos de su existencia. Fue este el permanente punto de vista del libertador general San Martín, que estamos a menos de una hora de conmemorar su paso a la inmortalidad, el 17 de agosto, el 17 de agosto de 1850. Sin embargo, cabe anotar que ya en ese periodo hubo intentos destinados a torcer la soberana voluntad del pueblo en beneficio de intereses personales o de círculo, el eterno problema de la política argentina. O trabajamos para el pueblo o trabajamos para beneficio de intereses personales o de círculo, como nos pasó tantas veces. En dos oportunidades se quiso imponer una constitución unitaria a un pueblo como el nuestro de carácter y esencia federal. Los intentos fueron varios, pero costó sangre popular el evitar su cristalización. En alguna ocasión, asimismo, se quiso deponer la soberanía inmanente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, solicitando nada más y nada menos que el protectorado de Gran Bretaña. Rivadavia mediante, Dios santo. Nuevamente el pueblo debió defender sus derechos, no permitiendo que se concretara lo proyectado. Pero ciertas medidas de política económica y financiera inconsultas y no meditadas a fondo dieron pie para que la independencia económica de las Provincias Unidas del Río de la Plata fuese sofocada desde sus comienzos gracias al bendito señor don Bernardino Rivadavia, que ya por los años 20 nos endeudó, como le hicieron también los cipayos y vendepatria que nos gobernaron los últimos 4 años. Deuda que terminó pagando Perón
en 1947, si mal no recuerdo. Y hubo gobernantes que no titubearon en afirmar que la sangre del gaucho no tenía otro valor que el de abono para la tierra de las pampas, como dijo miserablemente Sarmiento alguna vez, razón por la cual se aconsejaba no vacilar en derramarla. Pese a todo, el pueblo argentino logró superar los obstáculos interpuestos y consiguió dar forma jurídica al Estado. Como dice Perón, lo dijo tantas veces, el pueblo es como el agua, siempre, siempre, siempre triunfa. Si tiene, como dice Vita también, conductores acorde a la dignidad de ese pueblo. Pueblo y conductor, conductor y pueblo. Cuando se da esa conjunción, los pueblos son imbatibles. De la organización del mismo se esperaban resultados y efectos favorables para la nación. ¿Ocurrió así? Vamos a ver. Veamos lo sucedido en el periodo siguiente, o sea, el segundo periodo, o sea, el periodo de organización estatal, como lo llama Perón, no de organización nacional, sino de organización estatal, de 1853 a 1943-45. El 1 de mayo de 1853, el Congreso General Constituyente sancionó la Constitución Nacional, que fue declarada ley fundamental de la República el 25 de mayo del mismo año. Los principios en que se cimentaba esa Constitución estaban tomados de la doctrina liberal en lo político-económico y de la tesis individualista en lo filosófico-social. Y es todavía la que nos gobierna hasta este momento, bueno, con la reforma que tuvo en el 94. Los sucesivos gobiernos que tuvo la nación fueron engendrados a través de un continuismo politiquero favorecido y amparado por el fraude electoral hasta la llegada de Perón, 1853 a 1946, 24 de febrero de 1946, con la excepción de 2016, como veremos enseguida. Sin tener en cuenta al pueblo, durante todo ese periodo, los partidos políticos, salvo excepciones muy limitadas y honrosas, como la que recién mencioné, solamente se preocupaban por la obtención del poder como si ese fuera el único y último objetivo que debieran perseguir, donde el pueblo quedaba absolutamente excluido. El entronizamiento casi a perpetuidad del rancio Partido Autonomista Nacional, más adelante denominado Partido Conservador o Demócrata Nacional o Concordancia, mezcla muy rara, por cierto, sirvió para que la cosa pública permaneciese en manos de una cerrada clase que se autodenominaba aristocrática y que con el correr del tiempo lamentablemente degeneró en una oligarquía y encima extranjerizante, como todavía es nuestra oligarquía y las corporaciones nacionales, y sobre todo las que nos gobernaron estos últimos 4 años. Oligarquía extranjerizante que trabajó para robar lo más posible en el menor tiempo posible al conjunto del pueblo argentino y endeudarnos de una forma escandalosa. Solamente cuando la buena fe y la moral cívica del doctor Roque Sáenz Peña, gobernante recto y sobrio, permiten que el pueblo emita su voto en condiciones de normalidad, estamos hablando solamente de los hombres, es que asume el mando un magistrado que verdaderamente responde a la expresión de la voluntad popular, que fue don Hipólito Yrigoyen.
La gran conquista de Irigoyen evidentemente fueron los derechos políticos logrados por un amplio sector de la vida nacional que antes no tenían acceso a ello. Sin embargo, la Unión Cívica Radical, partido que acaudillaba a Irigoyen, soportó la infiltración de elementos reaccionarios que no simpatizaban con el hombre que aglutinaba a las masas en torno de su legendaria figura. Al término de la presidencia de Alvear, que había sucedido a Irigoyen en el gobierno, el pueblo decide reiterar su fe en su caudillo predilecto, e Irigoyen recibe nuevamente el mandato popular. Pero la carcoma quebrada, la fila del radicalismo ya ha iniciado su tarea destructiva y demoledora, pues la semi-desplazada oligarquía, porque no fue desplazada del todo durante el gobierno de Irigoyen, varios de los ministros de Irigoyen pertenecían a la oligarquía, trabaja desde las sombras para voltear a Irigoyen del poder. Así la revolución del 6 de septiembre del 30, tal vez plena de buenas intenciones en algunos integrantes, concluye con la existencia del período irigoyenista y entramos en la década infame. Pero los comandos revolucionarios son copados poco a poco por las tenebrosas fuerzas de la oligarquía conservadora que se adueñan del gobierno merced al fraude y que por medio del engaño, el cohecho, la violencia y el peculado continúan enriqueciéndose a costa del pueblo y vendiendo la patria a más y mejor postor durante toda la época del 30 hasta 1943. Ese estado de cosas había sido posible porque, como dice el general Perón, los hombres y mujeres se habían desentendido de la cosa pública para ocuparse solamente de sus asuntos personales, lo que constituía un síntoma elocuente del decaimiento de las instituciones. Lo decía el general el 15 de noviembre del 46. Pese a ello, el pueblo argentino jamás se entregó a los imperialismos triunfantes. Su actitud se tornó pasiva, quizá, ante la desvergüenza oligárquica y la denigrante entrega del país en esa década infame, pero las manos que digitaban presidentes y que compraban conciencias no pudieron adquirir jamás el voto libre de los argentinos y argentinas. En aquella época, solo de los argentinos. Tuvieron que acudir al fraude como sistema electoral para que no se cumpliera la voluntad irrevocable y soberana de nuestro pueblo, repetía el general el 1 de mayo de 1952 ante la Asamblea Legislativa. Es claro que se hablaba de libertad política, de libertad de prensa, de libertad de pensamiento y muchas otras libertades, pero la realidad era que en el pasado el pueblo argentino era convocado a la farsa del fraude electoral y mediante aquel carnaval de libertades, nos está explicando el general Perón, el gobierno tan democráticamente elegido, entre comillas, por el pueblo, se dedicaba a la tarea de cumplir los compromisos pendientes con sus verdaderos electores, o sea, la oligarquía, el capitalismo internacional y el imperialismo dominante, como nos pasó lamentablemente desde el 10 de diciembre de 2016 al 10 de diciembre de 2019. Y como verán, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, la historia se ha repetido casi en forma de calco. La absoluta falta de ética y moral cívica. La historia se repite como calco. La falta absoluta de ética y moral cívica eran tan desvergonzadamente
reconocida que durante los últimos 50 años de la vida política argentina, estamos hablando antes de 1945, todos los partidos no solo han cambiado de caudillo, de causas, sino que han cambiado también de rótulos, algunos para mejorar en el nombre y otros porque no estaban de acuerdo con el que inicialmente ellos mismos fundaron, crearon y propugnaron. Esto lo decía el general el 23 de marzo del 51. Por otro lado, la situación de ignominia para el pueblo argentino entra en su fase final cuando las Fuerzas Armadas de la Nación, intérpretes del clamor del pueblo, sin rehuir la responsabilidad que asumían ante el pueblo y ante la historia, el 4 de junio del 43 derribaron cuanto significaba una renuncia a la verdadera libertad, a la auténtica fraternidad entre los argentinos, nos recordaba el general Perón el 27 de enero del 49, si mal no recuerdo, cuando explicaba ante el Congreso el segundo plan quinquenal. Del 49, no, segundo plan quinquenal, no, en el 52, enero del 52. Es claro que estudiando nuestra organización nacional, observamos que esporádicamente, por ciclos de 10 o 20 años, se producen estos movimientos revolucionarios, entre comillas, y que detrás de cada uno de ellos viene un revolucionario que siempre juró respetar la Constitución, nos recuerda el general, el 8 de enero del 47. Y sigue. Todos los revolucionarios hicieron eso. Ello quiere decir que la revolución pasó a ser una institución constitucional dentro del país antes de Perón y después también, lamentablemente. Pero la revolución del 43 no podía ser una revolución más, nos explica Perón. Tenía que ser una revolución que encauzara profundamente el verdadero movimiento político, social y económico del país. Nos lo decía en enero del 47. Por eso, triunfante la revolución, envainó las bayonetas y se hermanó con los humildes en ese gran anhelo de liberación en días magníficos de reivindicaciones. Nos recordaba también el 1 de mayo del 48, porque el estado permanente no es la revolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional, sean de orden político, del orden social, del orden económico. Pero la oligarquía no descansó. No resignada a perder sus sinecuras, le llamaban los compañeros. Estuve buscándolo en el diccionario, ese empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo, los ñoquis, sinecura le decían a los ñoquis. Y el máximo de privilegios acumulados en tiempos de oprobiosa explotación del pueblo, tramó la reaccionaria agresión contra el líder de los trabajadores. Mas el pueblo supo defenderse a sí mismo, defendiendo a Perón el 17 de octubre de 1945, haciendo honor al pueblo argentino. Y con esto terminamos hoy, a solo media hora del 17 de agosto de 2020, en la que recordamos a nuestro libertador general San Martín, que nos recordaba que la libertad, como era la frase famosa de San Martín, no me la acuerdo, los años no vienen solos, pero igualmente les deseo a todas y a todos muy, pero muy buenas noches.